Esta es la última frase que Tony Montana grita antes de morir. Todos recuerdan ese momento, pero casi nadie se hace la pregunta más importante. ¿Cuándo empezó realmente su caída? Porque Tony Montana no perdió su imperio el día que un ejército fue por él. Lo perdió mucho antes. Y lo más trágico es que probablemente ni siquiera se dio cuenta. Hoy vamos a ver su historia y a encontrar el instante exacto en que el hombre que quería conquistar el mundo terminó convirtiéndose en su peor enemigo. Tony Montana llega a Miami en 1980, como uno de los miles de cubanos que abandonaron la isla durante el éxodo de Mariel. Un episodio histórico en el que más de 125,000 cubanos abandonaron la isla y llegaron a Estados Unidos por el puerto de Mariel. Muchos solo buscaban una oportunidad para empezar de nuevo, pero entre ellos también viajaban personas con antecedentes criminales y presos que el gobierno de Fidel Castro permitió salir del país. Eso provocó que desde el primer día miles de refugiados fueran vistos con desconfianza. Y es precisamente en medio de esa multitud donde aparece Tony Montana. Un hombre sin dinero, sin futuro y con una ambición tan grande que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar su destino, pues tiene la absoluta convicción de que nació para algo muy grande. Las autoridades estadounidenses lo envían a un campamento para refugiados mientras deciden su futuro. Para cualquiera sería la oportunidad de empezar una vida nueva, pero para Tony es solo una jaula temporal. Muy pronto consigue trabajo lavando platos en un pequeño restaurante junto con su amigo Manny. Es un empleo honesto y el tipo de trabajo con el que millones de inmigrantes construyen una nueva vida. Pero Tony no puede soportarlo y cada plato que lava le recuerda que sigue siendo un don nadie. Y ahí aparece el primer rasgo que definirá toda la historia, pues no le teme al trabajo, le teme a la mediocridad. Tony no está dispuesto a pasar 10 o 20 años escalando poco a poco. Lo quiere todo y lo quiere ya. I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. Esa impaciencia cambia su destino cuando recibe una propuesta tan sencilla como peligrosa, pues debe asesinar a un antiguo funcionario del gobierno cubano a cambio de obtener la residencia en Estados Unidos. No lo duda ni un segundo, y ese crimen no solo le abre las puertas para quedarse en el país, también llama la atención de personas mucho más poderosas, entre ellas Frank López, uno de los hombres que controla el negocio de la cocaína en Miami. Frank ve en Tony algo que otros no. Un hombre sin miedo y dispuesto a hacer el trabajo que nadie más quiere hacer. Tony, por su parte, ve en Frank exactamente lo que siempre ha estado buscando. No un jefe, sino la puerta de entrada hacia el mundo al que siente que pertenece. Sin saberlo, acaba de dar el primer paso hacia el imperio con el que siempre soñó y también hacia la tragedia que acabará consumiéndolo. Una vez dentro de la organización de Frank López, Tony recibe su primera misión: viajar junto a Manny para comprar un cargamento de cocaína a unos proveedores colombianos. En teoría, una operación sencilla, dinero por droga, un intercambio rápido y limpio. Pero en el mundo de Scarface, las cosas nunca salen según el plan, y lo que parecía un negocio termina siendo una emboscada. Los colombianos asesinan brutalmente a uno de los hombres de Frank con una motosierra y dejan muy claro que el siguiente será Tony. Es una de las escenas más recordadas de toda la película, no solo por su violencia, sino porque revela algo fundamental sobre el protagonista. Cualquier otra persona habría entrado en pánico, pero Tony no. Incluso con la muerte respirándole en la nuca, mantiene la cabeza fría y no demuestra miedo a su verdugo. Manny se da cuenta que algo pasa, pues Tony no sale. Cuando entra se desata un tiroteo. Tony logra escapar de la muerte y persigue al fulano, ejecutándolo en plena calle. Entonces huye junto a Manny con el dinero y con la mercancía. A partir de ese instante deja de ser simplemente otro hombre trabajando para Frank López. Y ahora es el hombre que sobrevivió, donde otros habrían muerto. Frank entiende que Tony posee algo que no se puede enseñar. Y no solo es su valentía, es una especie de mezcla peligrosa de sangre fría, ambición y una absoluta falta de miedo. Precisamente por eso decide acercarlo cada vez más a su círculo de confianza. Sin darse cuenta, Frank acaba de cometer el error que terminará destruyendo todo el imperio que tanto le costó construir. Porque Tony Montana no nació para trabajar bajo las órdenes de otro hombre. Solo tiene una idea en la cabeza: algún día ser quien dé las órdenes. Y ahora la ambición ya no puede ser contenida. It cost my friend Angel his life. My gift to you. Frank empieza a confiar en Tony y lo lleva a reuniones importantes. Encarga negocios cada vez más grandes y por primera vez Tony puede asumarse al estilo de vida que siempre había soñado. Trajes elegantes, restaurantes de lujo, autos y dinero que parece no acabarse nunca. Pero hay un problema. Mientras todos ven a Frank López como el hombre más poderoso de Miami, Tony solo ve a un hombre conformista.
Frank es cuidadoso y prefiere mantener el negocio bajo control antes que arriesgarlo todo por ganar más dinero, mientras que para Tony el mayor riesgo es quedarse quieto. Y es entonces cuando aparece otra figura clave en esta historia, Elvira Hancock, la elegante, fría y misteriosa pareja de Frank. Tony queda completamente fascinado con ella, pero no se trata solo de atracción. Elvira representa todo aquello que él nunca ha tenido: lujo, poder y prestigio. En el fondo, Tony no solo desea a la mujer de Frank, desea toda su vida. Cada conversación entre ellos deja claro que sus formas de ver el mundo son incompatibles. Pero Frank construye un imperio intentando evitar problemas, y ahora Tony quiere construir uno buscándolo. Esa diferencia se vuelve aún más evidente cuando Frank lo envía a Bolivia para reunirse con el hombre más poderoso del negocio de la coca, Alejandro Sosa. Frank solo quiere explorar una posibilidad, pero Tony ve la oportunidad de cambiar su vida para siempre. Y será en ese viaje donde comprenderá que ya no necesita vivir bajo la sombra de nadie. Porque cuando un hombre descubre que puede construir su propio imperio, es muy difícil convencerlo de seguir obedeciendo órdenes. Sosa controla el tablero entero y durante la reunión, el hombre de Frank deja claras sus dudas, pues cree que el acuerdo es demasiado grande y demasiado arriesgado. Pero Tony piensa exactamente lo contrario. Ve la oportunidad de su vida y sin pedir permiso comienza a negociar directamente con Sosa, prometiéndole que él sí será capaz de mover toda la mercancía. Es un momento clave en la película porque por primera vez Tony deja de actuar como un empleado y empieza a comportarse como un hombre que ya se considera el dueño del negocio. El hombre de confianza de Sosa es un asesino fiel que reconoce al acompañante de Tony y parece que es un soplón, así que lo llevan a un helicóptero para ejecutarlo. Sosa le dice a Tony que confía en él, y este le responde que puede confiar en que convencerá a Frank de ampliar el negocio. Además concluye que el tipo ejecutado tuvo que ver con el asunto de la motosierra y los colombianos. Cuando regresa a Miami, Frank estalla de furia, pues Tony desobedeció sus órdenes y además entiende algo que hasta entonces había ignorado. Ese inmigrante al que había decidido darle una oportunidad ya no lo respeta, y un hombre como Tony Montana jamás aceptaría vivir bajo la autoridad de alguien a quien dejó de respetar. Desde ese instante la guerra entre los dos ya es inevitable, y solo falta que alguno apriete primero el gatillo. Tony estaba cada vez más cerca de hacerlo, e incluso un policía corrupto le pide dinero para hacerse el de la vista gorda, pues ahora lo considera un jefe. Pero antes de seguir viendo cómo Tony construye su imperio, hay algo importante que entender sobre él, porque detrás de toda esa violencia existe un hombre que todavía cree tener un código. Tony no tiene esposa, ni hijos, y mucho menos amigos, aparte de Manny. Su verdadera familia son únicamente dos personas: su madre y su hermana Gina. Cuando por fin reúne suficiente dinero para visitarlas, imagina que será recibido como el hijo que regresó triunfante a casa. Pero eso no ocurre, pues su madre lo mira a los ojos y le dice algo que nadie más se atreve a decirle. Que sabe perfectamente de dónde viene el dinero y que no lo quiere en su casa. Que nunca va a estar orgullosa del hombre en el que se ha convertido. Get out! Take this louse money with you. Y este es un momento de quiebre para Tony, porque por primera vez entendemos que puede engañar al mundo entero, pero no puede engañar a su propia madre, la única persona cuyo respeto realmente le importaba, la única que nunca logró impresionar. En cambio, con Gina ocurre algo completamente distinto. Tony la ama profundamente y quiere darle una vida mejor, quiere protegerla, y aunque su madre no está de acuerdo con que ella esté al lado de Tony, Gina decide aceptar su ayuda. Poco a poco ese amor de Tony empieza a transformarse en una obsesión enfermiza por controlar a su hermana, y sin darse cuenta empieza a confundir ese amor con posesión. Es irónico, pues Tony dice que todo lo hace por su familia, pero cuanto más poder consigue, más se aleja de ella. Y quizá ahí estaba la primera señal de que el hombre que quería conquistar el mundo ya estaba empezando a perder aquello que realmente importaba. Hay una idea que se repite una y otra vez en esta película. Creemos que el éxito consiste en acumular cosas, pero Tony empieza a acumular dinero exactamente al mismo ritmo en que pierde a las personas. Tony regresa de Bolivia convencido de que el futuro le pertenece, y Frank solo puede pensar en una cosa: que cometió un error. Ahora Tony representa una amenaza, y en el mundo del narcotráfico las amenazas no se toleran, se eliminan. Poco después, Tony es atacado por dos sicarios y consigue sobrevivir de milagro. Después de ver todo el panorama y seguir pistas, descubre una verdad que en el fondo ya sospechaba. Frank fue quien ordenó matarlo. La traición ya no tenía marcha atrás, así que Tony llega a las oficinas de Frank acompañado por Manny. Frank intenta justificarse al verse acorralado y le dice que fue un error y que todavía pueden arreglar las cosas, pero ambos saben que ya es demasiado tarde y Tony lo mira fijamente. Por primera vez entiende que el hombre al que un día llamó jefe ahora solo es un obstáculo. Sin dudarlo le dice a Manny
que se deshaga de él. Entonces le dispara y muere. Con él desaparece el último hombre que estaba por encima de Tony. Y es un momento de enorme importancia, pues Tony acaba de conseguir exactamente lo que siempre quiso. El imperio ahora le pertenece. ¿Quién es? Pero también acaba de romper una regla que hasta ese momento había respetado: la lealtad. No porque Frank no lo hubiera traicionado primero, sino porque desde ese instante Tony empieza a creer que cualquier persona puede ser reemplazada si se interpone entre él y sus objetivos. Y esa idea será la semilla de todas las tragedias que vendrán después, pues a partir de aquí, Tony Montana deja de perseguir el poder. Ahora tiene que aprender algo mucho más difícil: conservarlo. Además, elimina al policía corrupto que le había pedido dinero para protegerlo. Tony lo había conseguido. El inmigrante que llegó sin $1 en el bolsillo ahora tenía todo aquello con lo que alguna vez soñó: dinero, poder y respeto. Además, la mujer que deseaba y una mansión que parecía un palacio. El mundo literalmente parecía suyo. El problema es que algunas personas no saben vivir cuando ya no les queda nada por conquistar. A partir de ese momento, Tony parece tener absolutamente todo, pero mientras su fortuna crece, su vida personal empieza a desmoronarse. Su matrimonio con Elvira está completamente roto. La cocaína se convirtió en parte de su rutina y la desconfianza comienza a apoderarse de él. Ya no ve aliados, solo posibles traidores. Y sin embargo todavía hay una persona por la que siente un cariño sincero: su hermana Gina. Desde el principio de la película, Tony ha intentado protegerla del mundo en el que él mismo decidió vivir. El problema es que hace mucho dejó de protegerla y ahora intenta controlarla. No soporta verla con ningún hombre y no acepta que tome sus propias decisiones. Convierte su papel de hermano en una obsesión que termina asfixiándola. Y en medio de ese caos aparece Manny, su mejor amigo. Él ha estado a su lado desde que ambos llegaron a Miami sin absolutamente nada. Con el paso del tiempo entre Manny y Gina nace un sentimiento que ninguno de los dos puede ocultar. Y sabiendo cómo reaccionaría Tony, deciden irse juntos. No porque estén haciendo algo malo, sino porque conocen demasiado bien el carácter de Tony, del que su propia familia tiene que esconderse. Cuando Tony descubre la verdad, cegado por la ira y los celos, llega a la casa de Manny y no escucha explicaciones. Simplemente dispara y comprende demasiado tarde que acaba de matar a la persona que más le había sido leal durante toda su vida. Ese es probablemente el momento más trágico de Scarface, porque Tony Montana no pierde a Manny por culpa de sus enemigos, lo pierde por culpa de sí mismo, y con ese disparo termina destruyendo el último vínculo auténtico que le quedaba con el hombre que alguna vez fue. Hay una frase que dice que el poder no cambia a las personas, solo amplifica lo que ellas llevan dentro, y en el caso de Tony Montana el poder convirtió su deseo de proteger en necesidad de controlar. Y cuando confundes el amor con la posesión, terminas destruyendo exactamente aquello que querías conservar. Después de la muerte de Manny, todo ocurre muy rápido. Gina, completamente destrozada, rompe cualquier vínculo con su hermano, y Elvira lo abandonó, pues el poco o nada amor que le tenía lo terminó destruyendo por culpa de la droga y por nunca estar pendiente de ella. Su madre no quería volver a verlo y su mejor amigo acaba de morir por culpa de sus propias manos. Tony finalmente tiene todo el dinero del mundo, pero ya no tiene a nadie con quien compartirlo. Y sin embargo, todavía queda una última prueba. Alejandro Sosa le encarga asesinar a un periodista que está investigando sus negocios. El plan parece sencillo: colocar una bomba bajo el automóvil y desaparecer. Pero cuando Tony descubre que dentro del vehículo también viajan la esposa y los hijos del periodista, se niega. Es un momento muy importante porque demuestra que a pesar de todos sus crímenes, todavía conserva un límite que jamás estuvo dispuesto a cruzar: no matar a un niño para salvar su imperio. Así que elimina al asesino y esa decisión tiene un precio. Sosa entiende que Tony ya no es un hombre confiable y firma su sentencia de muerte. Mientras tanto, en la mansión, Tony permanece completamente aislado, sentado frente a una montaña de cocaína, rodeado de lujos, pero absolutamente solo. Es curioso, pues durante toda la película creyó que el dinero le daría libertad, y al final descubrimos que solo construyó una prisión mucho más grande. Entonces ocurre lo inevitable: los hombres de Sosa irrumpen en la mansión y uno a uno los guardaespaldas de Tony caen. Incluso Gina, consumida por el dolor y la locura, aparece armada y dispara contra su propio hermano antes de morir en el tiroteo. Ahora Tony ya no lucha por conservar su imperio, lucha porque no sabe hacer otra cosa. Herido y completamente rodeado, toma un lanzagranadas con rifle y se enfrenta él solo a decenas de hombres. Entonces pronuncia la frase con que empezamos el video. Dispara una y otra vez y se niega a rendirse. No acepta la derrota hasta que un asesino logra acercarse por detrás y le dispara. Tony cae desde el balcón de su mansión y termina flotando en la fuente que lleva la inscripción:
el mundo es tuyo. Misma frase que durante toda la película simbolizó el sueño que perseguía. Ahora se convierte en el recordatorio más cruel de su fracaso. Tony consiguió el mundo, pero perdió todo lo que le daba sentido. Entonces, ¿cuándo empezó realmente la caída de Tony Montana? Y yo creo que la respuesta más poderosa es esta. No fue cuando mató a Frank, ni cuando consumió cocaína, ni tampoco cuando Sosa fue por él, sino el día que empezó a creer que podía controlar el mundo sin aprender primero a controlarse a sí mismo. Tony Montana pasó toda su vida convencido de que el problema era no tener suficiente. Pensó que el dinero resolvería sus vacíos y que el poder le daría respeto, que una mansión, un imperio y una fortuna serían la respuesta a todas sus preguntas, y consiguió exactamente lo que quería. Pero al mismo tiempo descubrió, demasiado tarde, que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Siempre fue esa voz que le repetía una y otra vez que nunca era suficiente. Tal vez por eso Scarface sigue siendo tan vigente más de 40 años después. Porque no habla solamente de un narcotraficante, habla de una obsesión profundamente humana, la de creer que la felicidad siempre está en el siguiente logro, en el siguiente millón o en la siguiente meta. Y olvidar que cuando nunca aprendemos a poner un límite a nuestros deseos, llega un momento en el que dejamos de poseer las cosas. Son las cosas las que terminan poseyéndonos. Quizás esa sea la mayor tragedia de Tony. No que perdiera el mundo, sino que mientras intentaba conquistarlo, se perdió a sí mismo. Muchas gracias por ver este video y suscribirse al canal. Déjame tu comentario y te espero aquí en un próximo video. We had a little problem.